Continuando en este segundo bloque de análisis de las reflexiones o las preguntas que usted ha compartido, retomamos las ideas expresadas por Jenny Esther Huanca, y donde Jenny expresa que se debe promover la participación de los estudiantes va a depender del contexto, del grupo a quien va direccionado la planificación. Dependiendo del grupo, ya que buscan motivación y las herramientas tecnológicas para poder afianzar los conocimientos de los estudiantes. Yo creo que esto que Jenny Esther Huanca comparte nos tiene que hacer pensar, primero que todo, en la necesidad desde los fundamentos pedagógicos, didácticos, sociológicos, psicológicos, es decir, desde las ciencias de la educación, poder establecer que todo proceso de enseñanza-aprendizaje, como expresa una de las leyes de la didáctica, es un proceso que es complejo, que es abierto, que es multifactorial. Por lo tanto, si nosotros queremos establecer un proceso de integración de programas totalmente en línea o programas mixtos, realmente tenemos que partir de lo que establecemos como un diagnóstico. Y podemos definir también como un diagnóstico muy fino. Y un diagnóstico muy fino tiene que ver con poder conocer cuáles son las posibilidades, cuáles son los accesos, cuáles son las realidades que tiene cada estudiante en el contexto sociocultural en el que se encuentra para adentrarse en estos programas. Pero además, en este concepto de un diagnóstico fino también hablamos de cuáles son las habilidades con las que cuenta un estudiante, pero también las que cuenta el profesor. Y ahora estamos hablando de que no podemos establecer un programa de integración de tecnología digital, o para no ser absoluto, no debemos establecerlo sin estudiar todas las variables que puedan estar presentes en un entorno que quiere transformar la educación hacia programas que vinculan las tecnologías. También el grupo es una dinámica muy importante. El grupo es una sociedad que se establece, y yo podría decir desde el orden cultural, a la hora de establecer esta planificación. Bueno, yo no puedo concebir que un curso se pueda dar de la misma forma, inclusive ni con iguales contenidos, ni con iguales objetivos. Sí puede haber una lógica relación a la hora de programar, pero hoy se habla de los diseños ágiles dentro de la concepción de un entorno virtual, de un curso a distancia o un curso en la modalidad mixta, y esto significa ir replanteándose las formas de establecer la comunicación, las relaciones, el desarrollo de las actividades sesión a sesión, y que cada sesión se pueda establecer en un diagnóstico, en un conocimiento del estado real de cómo están desempeñándose los estudiantes, de cómo se están logrando los objetivos, de cómo se está desarrollando la formación integral. Y esto, lógicamente, como dice Jenny, va a permitir buscar la motivación, cuáles son las herramientas más útiles, o cuáles pueden ser las herramientas más, pudiéramos decir, que nos pueden aportar al logro de los objetivos. Pero yo quiero dejar algo desde lo que Geomar planteaba. No podemos poner tecnología por delante de pedagogía. El otro día escuchaba una entrevista al creador de Khan Academy y le hacían la pregunta, ¿con qué te quedarías? Y lo parafraseo, ¿y qué importancia tiene el docente en estos tiempos y en la posteridad? Y él decía algo que yo lo comparto. Si me das a escoger entre un excelente docente y una excelente tecnología, siempre escogería al excelente docente por encima de la excelente tecnología. Recuerden que las tecnologías son medios. Recuerden que las tecnologías nos van a permitir mediar, pero quien nos va entonces a guiar, quien nos va a permitir obtener un cambio en la formación integral, y esto es lo que dice Jenny, buscar los objetivos que se plantean y con una combinación desde la didáctica, es el docente.
Un docente bien preparado lo demuestran todas las investigaciones. Quien marca la calidad de los procesos educativos realmente son los docentes con los que podemos contar. Por lo tanto, sé que hay mucha información, sé que hay muchos criterios que se pueden encontrar en diferentes redes sociales donde se establece que si el docente va a desaparecer, que si el docente no es tan importante. No, no, yo creo que el docente es un eje vertebral, articulador de todo el cambio que se pueda establecer. Si bien escuchamos que el alumno es el centro, lógicamente, pero lograr todo lo que ustedes han dicho, cambio metodológico, motivación, creatividad, llamar la atención y en este momento utilizar también cómo establece la creatividad. Bueno, eso tenemos que lograrlo a través del desempeño del docente. Seguimos analizando, es decir, nuevas ideas y bueno, Geomar nuevamente establece que la educación hoy en día responde a un nuevo modelo que sería investigar, crear, buscar. Yo pienso, Geomar, que a lo largo de la historia, si leemos eh, la obra de la didáctica magna de Juan Amos Comenius, ya desde ese entonces, muy lejos en el tiempo, Comenius hablaba de la importancia que tiene de que el estudiante sea activo en los procesos de aprender. Yo creo que lo que usted dice es muy importante. Esto lo rescatan muchísimos investigadores, como Ken Robinson nos hace un llamado en sus publicaciones, nos hace un llamado en una de las más interesantes conferencias que hay en TEC, que se titula, es decir, la escuela mata la creatividad, y él dice en una entrevista, es decir, que él no la había titulado así, sin embargo, bueno, la pusieron a modo de pregunta, y él reflexiona sobre la necesidad de que el estudiante sea muy creativo a la hora de poder enfrentarse a los procesos de formación. Y esa creatividad tiene que ver con que sepa buscar, sepa investigar, se motive. Hay otro importante investigador, educador, Richard Gerber, que también nos hace un llamado a la importancia que tiene que el estudiante sea muy activo. Si leemos lo que nos plantea el neurocientífico Facundo Manes, también Facundo Manes expresa en sus publicaciones, expresa en las comunicaciones que podemos encontrar en YouTube, la necesidad de replantearnos la transformación de un docente que reproduce información a un docente que genera motivaciones, a un docente que logra estimular a nivel cerebral los procesos que se establecen, sobre todo estimular los niveles de percepción del estudiante para construir nuevos conocimientos. Entonces, yo pienso que estas son ideas muy importantes que es aparejado a que el estudiante investigue, que cree, que busque, sigo insistiendo, que se forme de manera integral. Sabel Monzón nos trae una idea referida a la importancia de promover la participación de los estudiantes. Es importante conocer bien de esa manera cómo poderlos involucrar en la enseñanza, atrayéndolos de manera apasionada. Y bueno, mira, Isabel establece una idea que yo había mencionado, dos autores, Richard Gerber, Ken Robinson, y también hablan sobre Raúl Santiago. Hablamos ya de tres investigadores sobre la necesidad de expresar ideas, plantear problemas. Hemos visto a lo largo de del primer bloque y de este segundo bloque la necesidad de que el estudiante se plantee problemas, de que el estudiante resuelva problemas, de que el estudiante aprenda no solo respondiendo preguntas. Hay más implicación y más activación neurológica cuando el estudiante hace preguntas. Entonces, estas ideas expresadas por los participantes del curso nos hacen seguir pensando que la línea, que el camino
va en transformar nuestras metodologías, en transformar nuestros modos de actuación, en transformar el escenario del aula, ya sea en un escenario virtual como el que vivimos en este momento, en un escenario presencial, hacia espacios que generen la reflexión, el debate, la opinión, a que el error como parte de un proceso de investigación donde el estudiante plantea preguntas científicas o plantea hipótesis y en su contrastación quizás no son logradas, pero eso es algo necesario y hay una información que se publica a raíz del estudio PISA para América Latina donde se refiere que es importante, y lo parafraseo, no intentar enseñar tantos contenidos en nuestras clases, sino profundizar en esos contenidos, porque recuerden que en los contenidos hay 4 componentes principales, que es el sistema de conocimiento que va a adquirir ese estudiante, y hacemos referencia a las leyes, los principios, las teorías, los hechos, los algoritmos, los procedimientos, pero también hay un sistema de habilidades, y aquí tenemos que hacer mucho énfasis. ¿Qué habilidades queremos desarrollar en nuestros estudiantes? Queremos desarrollar habilidades intelectuales, queremos desarrollar habilidades emocionales, queremos desarrollar habilidades de pensamiento crítico, queremos desarrollar habilidades comunicacionales, queremos desarrollar habilidades relacionadas propiamente con la asignatura que se está trabajando de pensamiento lógico, de reconocimiento de determinados componentes de la lengua española, habilidades de comprensión lectora, habilidades en la fluidez, en la expresividad, en la corrección al leer. Bueno, todas estas cuestiones son muy importantes en lo que Sabel viene refiriendo y en lo que también, en este caso, José Orlando plantea, promover la participación de los estudiantes a partir de cómo lograr integrar técnicas, metodologías, herramientas y también habla de la familia. Yo creo que esto lo vamos a dejar para el tercer bloque. El tercer bloque comenzamos con José Orlando porque refiere temas muy importantes, los programas mixtos, la familia y los procesos formativos. Por lo tanto, cerramos este segundo bloque y volvemos a encontrar una coincidencia, podríamos decir, en las ideas. Seguir trabajando por que el alumno sea un sujeto activo, seguir trabajando por transformar las metodologías, por hacer más activo el proceso de aprendizaje de los estudiantes, porque el estudiante investigue, porque cree, porque busque, y esto tiende a estar distanciado de esa educación centrada en la repetición, centrada en la reproducción, centrada en esa evaluación que solo mide un resultado y no establece un proceso. Por lo tanto, hay ideas muy interesantes que usted en la conformación de su concepción como docente en línea tiene que tener presente para ir construyendo cómo usted va a desempeñarse profesionalmente en programas que integran tecnologías, ya sea en un modelo mixto o en una educación a distancia. Nos encontramos en el próximo bloque y seguimos reflexionando sobre interesantes criterios, opiniones, reflexiones y sobre todo puntualizaciones que ustedes como participantes del diplomado han ido realizando.